La palabra apologética es, en esencia, una defensa. En este caso, lo, cualquier cosa que tú puedas defender, se usa la palabra apologética, ¿no? Pero cuando hablamos de apologética pro vida, se trata específicamente de una defensa de la vida. Y específicamente porque podemos defender la vida en diferentes etapas de la vida. Y hay ministerios que se encargan para defender la vida de ancianos, por ejemplo, que son olvidados. Hay otros de adultos, hay otros de adolescentes, de niños, de huérfanos y de tantas otras formas para defender la vida. Pero estos 4 miércoles, si Dios nos permite, vamos a estar profundizando a la luz de la palabra sobre la apologética provida, pero específicamente desde que la vida comienza. Y estoy consciente que es un tema complicado. De hecho, pocas veces, al menos yo, en 15 años de ser cristiano, solamente en una iglesia he escuchado que hablen un poco de esto. No son temas muy atractivos, pero son temas que están en la Biblia. Y la Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Y me llama la atención el proverbista porque dice que libremos a los que son llevados a la muerte y retengamos a los que van con pasos vacilantes a la matanza. Y luego, para cerrar esto, en el verso 12 dice, si yo digo, es que yo no lo sabía, eso no es una excusa para no hacer nada. Y nuevamente, como cristianos, a lo largo de la historia de la iglesia siempre ha reaccionado haciendo algo. Defender la vida no empezó ahora. Defender la vida empieza en Génesis. En uno de los comentarios de Juan Calvino, habla y denuncia el aborto en su tiempo. Y alguien preguntaba, pero ¿en el tiempo de Calvino había abortos? Y la respuesta es, no solo en el tiempo de él, lo ha habido a lo largo de toda la historia. Solo que ahora hay todo un aparato, todo un sistema enfocado abiertamente a eso. Aparentemente desprendido de un elemento religioso, pero el ídolo sigue ahí y se llama Moloch, que literalmente es una expresión satánica donde lo que demanda este ídolo son literalmente la vida de bebés y aún desde el vientre de su madre. Y como iglesia no podemos simplemente voltear a ver a otro lado. Cuando vimos la serie de Imago Dei, vimos temas también un poquito complicados, como el elemento LGBT, el elemento transexual. Y hermanos, yo no saco estos temas nada más como un tema de decir, pues ahora no tengo de qué predicar, vamos a hacer esto. No, hermano. Yo se los decía el domingo. Una carga en mi corazón es que seamos una iglesia preparada para los tiempos que estamos viviendo. Que como cristianos
tengamos el elemento bíblico para responder cuando alguien, tal vez en tu trabajo, alguna amistad, algún conocido te diga, oye, embaracé a mi novia, quiero que aborte, ¿qué le digo? O una amiga te habla y te diga, quedé embarazada, no quiero tenerlo, voy a abortar. ¿Y cuál es nuestra salida fácil? Ahí voy a orar por ti. O no lo hagas, échale ganas. ¿Pero qué dice la Biblia? ¿Qué si en algún momento alguien te da la oportunidad, abre su corazón ante ti y te dice, sabes, esto no se lo he dicho a nadie, pero hice un aborto? ¿Hay perdón para mí? ¿Cómo responder a una mujer que fue violada y que dice, no quiero tener a lo que llevo en mi vientre porque tengo miedo que cada vez que vea a mi hijo, a mi hija, me recuerde ese momento tan horrible que fue esa violación? No quiero eso. ¿Qué le decimos? Y esos son casos reales. Por eso, cuando hablamos de apologética, hablamos de una defensa. Pero como cristianos que defendemos algo, debe ser desde nuestra fe, no porque esté de moda, no porque simple y sencillamente diga yo, bueno, pues hay que hacerlo, no. Es porque nuestra fe nos demanda acción. Y lo veíamos cuando hacíamos una introducción a Proverbios en la escuelita de verano, que a veces usamos la palabra temor a Dios y decimos que el significado de temor es una reverencia. El problema con esa definición es que es pasiva. O sea, dices, el principio de la sabiduría es, ok, y dices, el temor a Dios, y cuando lo explicamos decimos, no es miedo, es reverencia. Ok, pero hasta ahí lo dejamos. Y una reverencia por sí sola no nos va a decir nada. La reverencia tiene que ir aunada a una acción. Y el ejemplo que poníamos es como un joven que le diga a sus papás, mira, te respeto, pero no te voy a obedecer. ¿Eso es reverencia? ¿Eso es respeto? Es como decirle, ¿para qué ocupo que me respetes si no me obedeces? No sé si me explico. Pues lo mismo pasa aquí. Aquí hay un proverbio que nos está mandando a accionar. Y entonces yo le puedo decir a Dios, te adoro, pero la neta es que no me importa esto. La neta es que tengo tantas cosas que hacer y como meterme a otro tema y todavía esto. La neta es que no. A mí me interesa conocer otros misterios de teología. ¿Esto? Pero hay una realidad que el verso 12 nos recuerda. Dios está consciente y sabe de nuestras actitudes hacia estas cosas. Es por eso que de una manera, tal vez no tanto como predicación, más como una enseñanza, quiero que ir estableciendo algunas preguntas. Adelante. Establecer algunas preguntas y luego vamos a ir dando algunas respuestas con algunos textos bíblicos. Y lo que yo quiero determinar en esta tarde es
¿Qué es lo que Dios dice sobre la vida humana, incluida la vida en el vientre materno? Eso es lo que quiero responder esta tarde. ¿Qué es lo que dice Dios? No es que dice la iglesia, no es que dice un pastor, no es que dice la iglesia reformada, no es que dice Calvino, no. ¿Qué dice Dios de la vida humana, incluyendo la vida en el vientre materno? ¿Qué es lo que Dios establece? ¿Qué es lo que Dios dice? Entonces, empecemos con lo que la Biblia dice sobre la vida. Proverbios 8:35. Porque el que me halla, dice, halla la vida. Deuteronomios 30:20. Dice, amando al Señor tu Dios, escuchando su voz y allegándote a Él, porque eso es tu vida. Entonces, ¿de qué depende la vida aquí? De amar al Señor, de escuchar su voz y de caminar con Él. Entonces, ¿cómo define la Biblia la vida? Proverbios 8:35 dice, quien encuentra a Dios, encuentra la vida. Acá dice que la vida es amar al Señor, escuchar su voz y estar cerca de Él. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que Dios es vida. Porque si lo encontramos a Él, dice el proverbista, encontramos la vida. De hecho, ¿qué dice Jesús en Juan 14:6? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, cuando lo primero que tenemos que establecer es que Dios es vida. Pero también, como Él es vida, Él da la vida. Job 12:10. Mira lo que dice. Job dice que en su mano, ¿en la mano de quién? ¿Está qué? De todo ser viviente y el aliento de todo. Entonces, Dios es vida, Dios da vida. Y ahora mira lo que dice el Salmos 54:4. Salmos 54:4. Pero Dios es el que me ayuda, el Señor es el que. Entonces, ¿quién sostiene la vida? Dios. Salmo 14, perdón. Rescatar su vida de la opresión y de la violencia y su sangre será preciosa ante sus ojos. Él considera valiosa la vida. Salmo 121:7. El Señor te protegerá, Él guardará. Entonces, quiero ir estableciendo un fundamento. Dios es vida, Dios da vida y Dios cuida la vida. ¿Vamos bien? Primer fundamento, Dios es vida, Dios da vida y Dios cuida. Cuando entramos al elemento de Cristo, Juan 8:12, ¿qué dice? Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá. Entonces Él es la luz de la vida. Juan 10:10. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida. Y Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad. Entonces, el mismo elemento del Padre está en el Hijo, porque Jesucristo es Dios. Pero ahora vayamos un poquito más allá. Segunda de Corintios, capítulo 2, verso 15 y 16. Porque fragante aroma de Cristo somos para Dios entre los que se salvan y entre los que se pierden.
Para unos, olor de muerte, y para otros, para... ¿De qué está hablando Pablo aquí? ¿De cómo olemos? Porque está hablando de olores, ¿verdad? Que algunos huelen a muerte, dice. Y otros huelen a vida. ¿Pero qué es lo que Pablo está diciendo acá? ¿De qué está hablando? Del Evangelio. Y cuando tú hablas el Evangelio, para algunos es muerte y para otros es vida. Tú no sabes qué va a pasar en la otra persona. Tu llamado es hablarles el Evangelio. Entonces el Evangelio es vida. ¿Ven cómo cuando vemos en la Biblia el elemento vida está conectado netamente con Dios? Dios es vida, Dios da vida, Dios cuida la vida, Jesucristo es vida, el Evangelio es vida. ¿Vamos bien ahí? Ok. Salmo capítulo 8, verso 3 al 5. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido, digo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Y el hijo del hombre para que lo cuides? Sin embargo, ¿lo has hecho qué? ¿Y lo coronas de gloria? Hay quienes dicen que en el orden de la creación, por así decirlo, agarrando esto, está, por ejemplo, obviamente es Dios, luego hay elementos angelicales en este orden, y luego dice que ¿quién está abajo de los ángeles? Nosotros. Y luego pues ya está todo lo demás. Pero aquí dice, lo has hecho un poco menor que los ángeles, pero ¿qué? Los coronas de gloria y majestad. Y por eso el salmista dice, cuando veo toda la creación tan hermosa, la luna, las estrellas, el cielo, todo, y luego me veo a mí y veo a los demás, dice, ¿qué es el hombre para que te preocupes por él? Eso dice, ¿verdad? Entonces, ¿qué valora Dios en su creación, en un elemento de orden? Lo valora todo. Pero si pudiéramos decir, ¿qué valora más? A nosotros. ¿Somos menor que los ángeles? Pero aún así, Dios nos ama y valora tu vida. Créanlo, hermano. Cuando un día dices que nadie me valora, ¿cómo no? Dios te valora. Es que nadie me quiere. No te quiere el que tú quieres que te quiera. Esa es otra cosa. ¿Verdad? Pero Dios. Pero dice él, yo no quería. Yo quería aquel. Por eso, fíjate, creo que como cristianos hemos trillado tanto algunas frases que cuando se nos dice, como que si nada nos dijeran. Y una frase tan trillada hoy en día es, Cristo te ama. A veces, pero Cristo nos ama. ¿Y por qué? Y a veces ni nosotros nos amamos a nosotros mismos. ¿Por qué te ama Cristo? Porque Cristo nos ama, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Génesis
Una serie hicimos de esto, hermano. Génesis 1, 26 y 27 dice que nos hizo imagen y semejanza. El valor que tenemos como seres humanos descansa en el hecho que Dios nos creó, a diferencia de todas las criaturas, de una manera especial. Y hay un amor hacia nosotros, y mayormente ahora como cristianos, hermano, que su imagen y semejanza por la obra de Cristo está siendo restaurada día. Y aquí quiero entrar a un elemento del valor de la vida. Ya vamos estableciendo algunas verdades. Dios es vida, ama la vida, cuida la vida, Jesucristo es vida, el Evangelio es vida, Él valora la vida. Ya vimos que tenemos la imagen y semejanza, pero quiero que veamos 4 tipos de valores que la vida tiene. Por ejemplo, número 1, la vida humana tiene un valor intrínseco. La palabra intrínseco significa por sí mismo, esencial. Y la razón es porque fuimos creados a imagen de Dios. Pensamientos del mundo afirman que las personas son más valiosas o menos valiosas dependiendo muchos otros elementos. Para el mundo, el valor de las personas a veces es definido por otros elementos. Por eso Santiago, ustedes lo han leído, dice, tengan cuidado de andar haciendo acepción de personas. ¿Se acuerdan? Dice, porque entra el rico y ¿dónde lo sientan? Entra el político y entra el que no tiene nada. No, y ni siquiera le dan silla, dice Santiago, le dejan, quédate parado. Le dice, no hagan acepción de personas. Y ese es el problema, porque cuando yo hago una acepción de personas, independientemente por las características que yo quiera poner, lo que estoy diciendo es unas personas valen más que otras y Dios nunca ha determinado eso. Delante de Dios todos valemos igual. Pero el mundo nos dice lo contrario. De hecho, el segundo elemento del valor es el valor equitativo. ¿Qué significa esto? Todas las personas, hombres, mujeres, ricos, pobres, con capacidades especiales de cualquier etnia, son iguales en valor porque igualmente fueron hechos a la imagen de Dios. Y vuelvo a repetir, aquí encontramos estos elementos de suponer que una persona, por tener ciertos elementos, ciertas capacidades que otros no las tienen, vale más que otros. Temas de dinero, temas de, no es que porque viven en una comunidad, suponer que por eso valen menos. El valor equitativo nos recuerda que todos valemos igual. Y la iglesia de Cristo tiene que recordar esto. El tercer valor que encontramos en la vida humana es que tiene un valor excepcional. Los seres humanos somos valiosos y tenemos un valor especial con referencia a cualquier otra cosa creada en la creación. ¿Por qué? Porque fuimos hechos a imagen y semejanza. Y mira, déjame darte una frase aquí bastante fuerte. ¿Vale? Dice, no es lo mismo matar a un cerdo para alimentar a un niño que matar a un niño para alimentar a un cerdo. ¿Verdad? Hay corrientes de pensamientos que abogan que la vida de los animales es igual a la vida del ser humano. Pero no es así. Y eso no significa que tratemos mal a los animales. Tienen un valor.
Pero no puedes igualar el valor de un animal al de un ser humano. Eso no tendría que estar ni siquiera en discusión. El ser humano tiene un valor excepcional, dado por Dios. El problema es toda esta cosa que a veces consumimos que nos han hecho pensar que los animales o aún las plantas valen igual al ser humano. Y no, hermanos. Cuando se sacrifica una vida humana, es siempre por algo de menor valor, no de igual valor. Matan a las personas por dinero, matan a las personas por comodidad, matan a las personas por una reputación, matan a las personas por tantas otras cosas, pero aún todas esas cosas son de menor valor. Y número 4, la vida humana tiene un valor eterno. Como somos portadores de la imagen de Dios, tenemos una dignidad especial, tenemos un destino eterno, ya sea con Él o sin Él. Pero tu vida tiene un destino eterno. Todo ser humano va a pasar la eternidad en uno de dos lugares, o el cielo o el infierno, porque la vida tiene un valor eterno. Y eso es importante a veces cuando hablas con las personas. ¿Sabías que tu vida tiene un valor eterno? Aquí el asunto no es si tiene o no tiene ese valor eterno, lo tiene. Aquí el asunto es dónde vas a pasar la eternidad. Porque solo hay dos lugares. Entonces, Dios valora la vida humana porque la vida humana ha sido hecha a imagen y semejanza, y la vida humana, por este elemento de imagen y semejanza, tiene un valor intrínseco, equitativo, excepcional y eterno. ¿Nos vamos bien hasta ahí? Estamos como un elemento de introducción, ¿va? Ahora, sabiendo esto, ¿qué nos toca hacer a nosotros? Sabiendo que a Dios le interesa protege la vida tiene un valor dado por Dios, ¿qué nos toca hacer a nosotros con respecto a esto? Y vamos a ver algunos proverbios. Proverbios 29:7. El justo, ¿cuántos justos hay aquí? Mike, ¿me regalas un poquito de café? Ya mi garganta ya. Gracias, Mike. ¿Cuántos justos hay aquí? Es que no lo escuché hace ratito. ¿Tú eres justo? ¿Por qué? ¿Verdad? Ok. ¿Estamos bien ahí? ¿Qué hace un justo? Ajá. Ahora, pero la palabra queda muy ambigua. Definamos justicia. Ahí está. ¿Qué hace el justo? ¿Y el impío? ¿Pudieras poner en la NTV, porfa? Más para ver cómo nos va. Gracias. Los justos, ¿qué hacen? ¿Y el perverso? Hay que ver la actitud del corazón entonces. ¿Cuántos justos sabemos aquí? ¿Te preocupas por los derechos del pobre? ¿O no te importa en absoluto? No me respondas a mí.
Ahí está la palabra. Entonces, hay unas alabanzas que dicen cosas como que queremos conocer el corazón de Dios, que queremos, ¿no? Yo digo, ok, siguiendo esta idea romántica del corazón de Dios, digo, ¿dónde está el corazón de Dios para conocerlo? Su palabra. Y ya vimos que a Dios, ¿qué le importa? La vida. Entonces, ¿qué nos debería importar a nosotros? Y aquí hay porque si quedamos con solo la frase de nos debe importar la vida, ¿qué nos dice eso? ¿La vida de quién? ¿De mi chucho? Los justos se preocupan por quién. Y el perverso le da igual. Aquí hay una muy buena medida cómo está nuestro corazón. Este es un buen examen para cómo andamos. ¿Ah? Entonces, los cristianos justificados por la obra de Cristo, deberíamos de manera activa, porque también aquí es, pues ya no pude dormir, estoy bien preocupado por los derechos de los pobres, pero ya, no, es hacer algo activamente, ¿no? Proverbios 31:5. Ok, ¿has leído Proverbios 31? Literalmente es una mamá hablándole al rey. La mamá diciéndole al rey, mira hijito, si te vas a conseguir, bueno, esto ya con la mujer virtuosa, pero empieza con algunos consejos. Mira hijo, dentro de varios consejos dice, no andes echando trago. No, no, una mamá mexicana, ¿va? Dice, porque cuando toman, dice, pues si beben, ¿qué hacen? ¿Podrían olvidarse de la ley? Entonces, cuando yo no hago justicia a los oprimidos, cuando yo no ayudo a los oprimidos, me parezco a alguien que anda bolo. Pero ¿qué es más fácil? ¿Criticar al que tomó algo, aunque yo no esté haciendo nada? No sé si me explico. Bueno, el proverbista dice que si yo no hago nada en un elemento de justicia por el oprimido, me parezco al borracho. Porque ¿sabes en qué está preocupado el borracho? En el mismo. Dices, es que yo no tomo. Ok, no tomas, pero tienes las mismas actitudes que un borracho. Proverbios 31:8. Esta es una mamá hablándole a su hijo, que su hijo era un rey. ¿Habla a favor de quiénes? Habla a favor de los que no pueden hablar por sí mismos. Garantiza justicia. 31:9. Sí, habla a favor de los y de los y asegúrate de que se les haga casi nada, ¿verdad? Santiago 3:9. Aquí está hablando, parece, de la lengua. Y dice que con nuestra lengua, a veces ¿qué? Alabamos a nuestro Señor y Padre y otras veces, entonces, cuando hacemos lo otro, de andar maldiciendo, hablando y todas estas cosas, no estamos cuidando la vida.
Proverbios 14:31, ¿podrías poner, por favor? Es, quienes oprimen a los pobres, insultan a su creador. Pero quienes los ayudan, ¿a quiénes? ¿Honran a quién? ¿Quieres honrar a Dios? ¿Qué hay que hacer? Hacer algo. Accionar. Entonces, si la vida tiene un valor, Dios valora la vida, nosotros mayormente como hijos de Dios, se espera que accionemos hacia la vida, que hagamos algo con respecto a la vida. Y entonces, aquí lo hemos visto de manera muy general, porque la idea es esa, ir de lo general a lo específico, porque no hemos llegado al tema de los bebés, pero ya la idea está presente, ¿verdad? Habla de los que no tienen, o sea, habla a favor de los que no tienen voces, de los que nos pueden defender y de todos estos elementos, ¿no? Ok, ahora veamos la visión de Dios con respecto a la familia, porque la familia es un diseño de Dios. Génesis 1:28. Dios dice, y los bendijo con estas palabras, esto es Adán y a Eva, sean fructíferos y multiplíquense. Tienen la tierra, sométenla, dominan los peces del mar y las aves del cielo y todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Dios da un mandamiento a un matrimonio para que tengan hijos. Que haya un elemento de que haya una familia. El diseño de la familia no es una construcción social, el diseño de la familia es una idea de Dios. Entonces Dios al matrimonio, dentro del matrimonio, se le demanda, se le llama, se le invita de parte de Dios a que tengan hijos. Y este es un llamado de parte de Dios. Y este es, a diferencia que vemos hoy en el mundo, que el mundo literalmente, el mensaje que manda es no te cases, no tengas hijos, ¿verdad? Mejor adopta un perro, ¿verdad? Un gato, un ratón, una tortuga, una culebra, una iguana, ¿verdad? Esa es la visión del mundo, ¿verdad? Pero Dios, ¿qué dice? Multiplícate. Ahora, y aquí ya quiero ir aterrizando esto. Ya vimos, Dios valora la vida. La vida del ser humano tiene un valor. Y Dios, dentro del contexto del matrimonio, le dice al matrimonio, tengan hijos. Ahora la pregunta es, ¿a partir de qué momento una vida tiene valor? Para definir cuándo tiene valor, deberíamos de responder cuándo comienza la vida de un ser humano. ¿Cuándo comienza la vida de un ser humano? ¿En qué momento comienza una vida? Vamos a ir a algunos textos. Pero quiero ir a uno en específico. ¿Puedes poner Éxodo 21:22? Hay muchos más, pero quiero ir a uno o dos textos nada más. Primero en el Antiguo Testamento. Quiero responder eso. ¿Cuándo comienza la vida de un ser humano, según la Biblia? Porque respondiendo eso,
Ya dijimos que los justos van a defender la vida. ¿Ah? Pero ¿cuándo comienza la vida? Porque entonces ya entendimos, a Dios le interesa la vida, cuida la vida, protege la vida, el Evangelio es vida, la iglesia tiene que accionar a cuidar la vida. ¿Cuándo comienza la vida? Tenemos que responder eso. Porque si decimos, bueno, yo creo que la vida comienza en el momento que nació, ¿cuándo comienza la vida? Ok, vamos a ver qué dice la Biblia. Este es Éxodo 21-22, ¿verdad? Si algunos riñeren, puedes ponerla bueno, primero en la Reina Valera y luego en la NTV, ¿sale? Para que no nos olvidemos de la Reina Valera 60. Si algunos riñeren e hirieren a una mujer embarazada, ¿y esta qué? Es la Reina Valera 60. ¿Ah? ¿Habías encontrado la palabra abortar en la Reina Valera 60? Ahí está. Entonces, pero dice, pero sin haber muerte, ¿serán qué? Penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Siguiente versículo. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás. Ok, ¿puedes poner el mismo en la NTV? El 22, 21-22 de Éxodo en la NTV, ahí está. Supongamos, dice, que dos hombres pelean y durante la lucha golpean accidentalmente a una mujer embarazada y ella da a luz antes de término. ¿Cómo le llama la Reina Valera? Abortar. Dar a luz antes de término. Ok. Si ella no sufrió más heridas, el hombre que golpeó a la mujer estará obligado a pagar la compensación que el esposo de la mujer exija y que los jueces aprueben. Siguiente. Pero si hay más lesiones, el castigo debe ser acorde a qué? A la gravedad del daño. Vida por vida. Es decir, que si estos están peleando, golpean a la mujer por accidente, la mujer da a luz antes de tiempo y el bebé muere, ¿qué se aplica? Si no hubo nada, el bebé sigue bien, 2, 3 golpes nada más. Me llama la atención que una mujer embarazada esté cerca de un pleito. Quiero pensar que el esposo está peleando. Porque de qué otra forma. O a menos que hubiera mucha gente, ¿no? En un mercado, tal vez. ¿Ah? Pero bueno, el punto es que no creo que ande ahí viendo el play, grabando. Ah, ¿verdad que no? Hermanas, las estoy defendiendo. Y entonces la golpearon, se cayó, y bueno, al final el bebé tiene que nacer, pero muere. El texto es claro, vida por vida. Porque, ¿por qué? Porque la Biblia ya considera que hay una vida, no hasta que esté fuera, la considera en el vientre. No sé si me explico. Ok, una más. Salmo 139:13. Este es un salmo hermoso. Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste, ¿dónde? Para el salmista, la vida comienza entonces, ¿dónde? En el vientre de la mamá.
si los cristianos somos llamados, y ya vimos varios textos, ¿verdad? A defender la vida. Entonces, según el Antiguo Testamento, ¿cuándo comienza la vida? Desde el vientre de la mamá. Entonces, ¿desde dónde debemos los cristianos defender la vida? ¿Ven que esto no es un tema de moda? Esto es un tema bíblico. Y cuidado de decir, esto a mí no me interesa, porque ya vimos varios textos que esa actitud es la misma de un impío y de un borracho. Cuidado con decir, esto a mí, mira. De hecho, originalmente, si se acuerdan, yo quería hacer este comité pro vida y después del culto quedarnos, así había quedado. Pero luego como que el Señor trajo convicción a mi corazón y dije, no, la iglesia necesita saber esto. Es triste que varios no estén aquí hoy por X o Y razón, pero esto es una realidad bíblica y mi trabajo como pastor es decirte, hey, ¿cómo vamos ahí? ¿Ah? Vayamos al Nuevo Testamento. Lucas 1:41, ya ustedes se lo saben, ya lo vieron en Casa Celá. No fui ese día, dice. Al escuchar el saludo de María, ¿qué hizo el bebé de Elizabeth? Lucas 2:16. Al escuchar, no, fueron deprisa a la aldea y encontraron a María y a José y ahí estaba el niño acostado en un pesebre. Entonces, la vida, cuando vemos el Nuevo Testamento, ya está haciendo algo, reaccionando a algo desde el vientre. Ya cuando sale, está y es que aquí la palabra bebé de Lucas 1:41 y la palabra bebé de 2:16, que ya nació, es la misma palabra. No son palabras diferentes. La misma palabra, que de hecho en griego es brefos, para el bebé que está dentro del vientre y fuera del vientre, es la misma palabra que significa literalmente un ser humano. Ve conmigo a Génesis 4:1. Entonces, ¿cuándo comienza la vida? Desde el vientre de la mamá. Pero mira, esto es importante aquí también. Ahora bien, Adán tuvo relaciones sexuales con su esposa Eva y ella quedó. Cuando dio a luz a Caín, dijo, ¿cuándo comenzó la vida de Caín? En el momento de la concepción. Adán tuvo qué? Pues quieren usar la Reina Valera, conoció a su mujer. Ahí está. Concibió y dio a luz a Caín. ¿No? Lucas 1:31, por favor. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz a un hijo. Entonces, el punto que quiero mencionar acá es que la vida inicia en el momento de la concepción. Los que apoyan los movimientos abortistas ponen, y cada vez más van alargando más, es a las tantas semanas, a las tantas semanas, a las tantas semanas, y hoy casi al nacer. Porque la idea es
que mientras desde la concepción al momento que no ha salido del vientre, según ellos, no es un ser humano. Pero la Biblia nos dice que la vida comienza en el momento de la concepción. Y a partir de ahí, y me llama la atención porque yo he escuchado, es muy poco común, pero he escuchado personas decir, cuando les preguntan, ¿cuántos años tienen? Dicen su edad, no sé, 35 años, dice, más 9 meses, dice. Que cuentan esos 9 meses, que de cierta manera, ¿no? Pero ven cómo hasta nuestro lenguaje está diseñado que cuenta la vida a partir de que nació. Y a veces hasta el lenguaje, yo lo he visto a veces hasta en mí, que nos puede traicionar de decir, por ejemplo, en el caso ahorita que de mi esposa, digo, cuando ya esté con nosotros, no, ya está con nosotros. Que está ahí todavía en la pancita de su mamá, pero ya está. O sea, pero a veces decimos, ¿no? Cuando ya esté con nosotros, cuando es que ya vamos a ser papás. No, ya son papás. Porque la vida comienza y desde cuándo hay que defender la vida. Entonces, ¿la apologética provida es bíblica o no? ¿Verdad? Esto no es algo que nos sacamos nada más de la manga como para decir, es que ya no tengo que predicar. No, hermanos. Estos temas son de actualidad en el sentido de que hoy nos toca a nosotros estar en este tiempo de la historia y se nos hace un llamado de parte de Dios a defender la vida. Entonces, de primera mano, hoy te llevas muchos argumentos en el sentido de Dios con respecto a la vida, Jesucristo con respecto a la vida, el Evangelio con respecto a la vida, cuándo comienza la vida, el valor de la vida y nuestro llamado a defender la vida, ¿no? Quiero responder una última pregunta. ¿Qué dice la ciencia? Porque hasta ahorita nos hemos mantenido en la escritura. Pero déjame citarte un párrafo de dos especialistas, dos científicos, en su libro se llama Embriología Clínica. La embriología fetal nos enseña que en la fecundación o concepción ya hay un ser humano viviente, diferenciado y pleno. Desde ahí comienza a existir y desde ahí ya se está desarrollando. Y estos científicos en embriología clínica dicen, el cigoto o embrión es el comienzo de un nuevo ser humano. Ellos lo descubrieron en un laboratorio, nosotros ya lo descubrimos en la... Son científicos, científicos reformados. Ok, el desarrollo humano comienza con la fecundación, que nosotros le llamamos concepción. Cuando un gameto masculino o espermatozoide se une a un gameto femenino u ovocito para formar una sola célula, el cigoto. Esta célula sumamente especializada y pluripotencial marca el comienzo de cada uno de nosotros como individuos únicos. Dicen los científicos, Kate Moore y Persuat se llama el otro, que en el momento que se unen, ahí inicia la vida. Ahí empieza la vida. Y si ahí comienza la vida, dicho por científicos y dicho por la Biblia, nuestro llamado es a defender la vida desde ese momento. Concluyo. Ya dijimos, la vida tiene un valor dado por Dios. La vida no comienza al nacer, comienza desde la concepción. Si Dios valora la Biblia, por lo tanto nosotros la deberíamos de valorar. Una iglesia que va contra la cultura no es aquella que va contra los valores que la cultura
presenta solamente con decir no estoy de acuerdo, no. Una iglesia contracultural es una iglesia que busca ser bíblica con argumentos bíblicos y con acciones bíblicos. Aquí no es nada más de, ay, es que en los Juegos Olímpicos pusieron, no, ¿qué vas a hacer? Desde la escritura, no desde tu propia idea o tu propia filosofía, como para decir, bueno, soy cristiano, pero el tema del aborto, la verdad es que no me interesa. La verdad es que ni conozco a nadie, ni sé de nadie. Y si alguien me preguntara, la verdad es que esa es una actitud anticristiana. Y la pregunta que está frente a nosotros es, ¿qué vamos a hacer? Y es por eso mi llamado para ti como iglesia, que nos sumemos a este comité Provida y que Dios lo use para donde Él quiere usarlo, como Él quiere usarlo. Últimamente he escuchado historias bien hermosas de cómo a través de la iglesia Dios obra y mujeres que pensaban hacerse un aborto, alguien en la providencia de Dios le habló del evangelio, le habló de estas verdades, le habló que la verdad del valor de la vida y decidieron no hacerlo. Hay tantas cosas que podemos hacer con la ayuda de Dios y para su gloria. Y sabes, no estaríamos haciendo nada especial. Estaríamos solo obedeciendo. No estaríamos haciendo, vaya, como el siervo, ¿te acuerdas? Que dice que sirvió, hizo esto, hizo aquello, hizo lo otro. Y lo único que hizo fue lo que le dejaron. Y entonces, ¿qué dice? ¿Siervo qué? Entonces, ¿valdría la pena cambiar esa alabanza que dice, haznos un siervos? Mejor cantemos, Señor, haznos siervos inútiles. Y ya ese es un estándar alto, ¿verdad? Ya ese es un nivel. ¿Cuántos quieren ser? Hermanos, siervos. ¿Les parece si oramos? Padre, definitivamente estamos entrando en un terreno quizás desconocido para nosotros. Y yo te pido que me ayudes a no desanimarme, a de repente ver la apatía de la iglesia en un sentido de estos temas en particular. Pero eres tú, Señor. Y con los que tú quieras usar para tu gloria, aquí estamos, Señor. Haznos siervos inútiles. Haznos siervos que lo que tú has dicho que hagamos, al menos eso hagamos. Y desde ya te pido, Señor, que uses a tu iglesia y que de una manera providencial les des conexiones con matrimonios, parejas, hombres, mujeres, que el tema del aborto sea un tema actual o decisivo. Y usa tu iglesia para dar una respuesta bíblica. Ayúdanos, Señor, a defender y rescatar a los que van camino a la muerte, a los que no tienen voz, a los indefensos. Usa tu iglesia, Señor, por favor. El anhelo de nuestro corazón es que tu nombre sea glorificado. Y gracias por tu iglesia, Señor. Y prepáranos, por favor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.